Video 13 de las clases de filogenías moleculares. En este video vamos a hablar sobre lo que son los modelos evolutivos y cómo se involucran estos modelos en la inferencia filogenética. Seguimos en el paso 4 de nuestro esquema general, en la parte de la izquierda, la parte que dice bayesianos y máxima verosimilitud, abajo dicen modelos. Necesitamos un modelo evolutivo para estos métodos. Necesitamos un modelo porque vamos a calcular probabilidades y el modelo es precisamente lo que nos da las probabilidades de que cambien en una secuencia de ADN en una determinada posición cambie de una base a otra. Recordemos el criterio de optimización, es decir, para saber cuál es la filogenia buena o el árbol bueno, en máxima verosimilitud y bayesianos es el árbol más probable. En parsimonia es el más simple, en estos métodos probabilísticos es el más probable. Y necesitan un modelo evolutivo. Estos métodos asignan la probabilidad a la que estemos viendo sea la realidad, o a nuestras hipótesis sean la realidad. Entonces vamos a ver lo que son los modelos evolutivos. Lo que hace un modelo de evolución o un modelo evolutivo es establecer las probabilidades de cambio de bases en una secuencia. Y se pueden probar varios modelos y se selecciona el que mejor explique o se adecue a los datos. Cada secuencia puede tener distintos modelos. Vamos a ver cuáles son las probabilidades de que haya una mutación de una base en una posición. Esto que está en la pantalla sería como se ve un modelo evolutivo. Es una matriz de 4×4 en este caso porque tenemos 4 caracteres. Y cada una de las celdas nos dice la probabilidad de que si hay timina, cambia a citosina, si hay timina, cambia a adenina, si hay timina, cambia a guanina. Y así para cada uno de los cambios. Esto sería un modelo evolutivo. Las diferencias entre los diferentes modelos es los números que están dentro de esa matriz. ¿De qué depende esas probabilidades? Bueno, primero, si el cambio implica una transición o una transversión. Las transiciones vamos a darle una probabilidad más alta de que ocurran porque no desestabilizan tanto la molécula de ADN. Las transversiones cambian más la molécula, entonces es menos probable porque esas mutaciones podrían ser perjudiciales para el organismo. Entonces serían menos probables o aunque ocurran, pues no se replican. Otro factor a tomar en cuenta en las probabilidades de cambio es cuántas bases ya hay. Si tenemos una serie de muchas bases repetidas, mucha timina, 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 la probabilidad de que cambie otra base a timina se reduce. Las probabilidades de cambio en las secuencias de una base a otra también depende de cada gen. Hay genes que evolucionan más rápido que otros dependiendo si son seleccionados o no. También cambian estas tasas de evolución en cada taxón. No es lo mismo la evolución de bacterias que de insectos, que de plantas, que de humanos, que de elefantes. Diferentes procesos poblacionales, diferente tiempo generacional. Y como ya habíamos visto también, el código genético es por codones de 3 en 3. Y es diferente la importancia de la base en cada una de estas posiciones. Las dos primeras bases son más importantes para seleccionar cuál es el aminoácido que va a entrar, entonces la tercera posición puede variar más. La tasa de mutación o de cambio en la tercera posición es diferente a las de las dos primeras. En esta matriz de 4×4, donde ponemos la probabilidad de que cambie una base a otra, podemos poner 16 probabilidades, incluyendo la que se quede una base con otra, ¿no? O sea, que timina y no cambie, que se quede como timina. A cada uno de estos les decimos parámetros. Entre más parámetros tenga este modelo, pues es más complejo y es más realista, pero es más complicado y difícil de calcular y de usar. El modelo más simple es
el de Jukes de Cantor, que solamente tiene un parámetro. Es decir, todos los cambios les da la misma probabilidad. La probabilidad de que cambie de timina a citosina, de timina a adenina, de timina a guanina, etcétera, son iguales y viceversa. De citosina a timina, de adenina a timina. Es solamente una probabilidad pareja para todos los cambios. Supongamos que tenemos esta secuencia y tenemos en la cuarta posición una guanina. Y las probabilidades de cambio a citosina, que cambia a adenina, que cambia a timina, van a ser las mismas bajo este modelo. No importa a qué base va a cambiar, va a ser parejo. Este es el modelo más simple y solamente tendría un parámetro. Otro modelo es el de Kimura y aquí tiene dos parámetros porque ya no van a ser parejas todas las probabilidades de cambio, sino que va a distinguir entre la probabilidad de que ocurra una transversión o una transición. Entonces ya tiene dos parámetros, aunque no distingue entre los tipos de transversiones, es decir, de timina a citosina tiene la misma probabilidad de guanina a adenina y en sentido contrario también, reversible. Y las probabilidades de las transversiones también son iguales. En el ejemplo que habíamos visto para Jukes de Cantor, tenemos esta secuencia, en la posición 4 tenemos guanina, y ahora la probabilidad de que la guanina cambie a citosina o a timina es una transversión y le vamos a dar menos probabilidad, es nuestro primer parámetro, y la probabilidad de que la guanina cambie a adenina, que es una transición, le vamos a dar más probabilidad de que ocurra. Nuestro segundo parámetro. Ya no solamente tenemos 12.5, sino tenemos dos probabilidades distintas. Así tenemos diferentes modelos que van aumentando el número de parámetros según lo que consideren. Por ejemplo, el de Felsenstein toma en cuenta la frecuencia de las bases que hay en una secuencia para ver la probabilidad de que se metan más de ese mismo tipo de base o de distinto. Hay otros que toman en cuenta la frecuencia y las transiciones o transversiones y vamos poniendo más parámetros distintos, más probabilidades distintas de cambio. Hasta llegar al modelo más complejo, que sería el que tiene 6 parámetros. En realidad no hay ninguno que tenga los 16 porque se está haciendo aquí reversible, es decir, la probabilidad de que cambie de timina a citosina sería la misma de citosina a timina, pero sí es diferente para cada uno de los cambios que ocurren. Entonces, este modelo, que es el GTR, es el más complejo que se utiliza. En el ejemplo que estábamos viendo, la probabilidad de que cambie de guanina a cualquiera de las otras tres bases va a ser distinta para cada una de las bases. Esta es una lista de los modelos que prueba un programa para saber cuáles son el mejor que se ajusta a tus datos o el que más se ajusta a tus datos, a tus secuencias. Entonces te trae el número de parámetros, cuáles son las tasas de sustitución y de todos estos te dice este es el mejor modelo para tus datos. ¿Qué es lo que está haciendo el programa cuando busca un modelo? Empieza con una topología, es decir, un árbol, y empieza a probar los modelos para saber si tus datos generarían ese árbol, cuál es la probabilidad de los cambios, va viendo el largo de las ramas también. Ahora, puede ser esto tautológico, que es decir, con lo que estoy generando mi hipótesis estoy probando mis modelos, pero mis modelos los estoy usando para generar mis hipótesis y sería como estar dando círculos. Eso es lo que están haciendo los programas cuando calculan el árbol con máxima verosimilitud. Está calculando al mismo tiempo la topología, es decir, la filogenia en sí, los parámetros del modelo de evolución, las tasas de cambio, y la longitud de las ramas, cuántos cambios ha habido en cada rama. Lo hace todo al mismo tiempo. La selección del modelo evolutivo es básico para encontrar una filogenia correcta, porque es lo que nos va a dar la probabilidad de que mi hipótesis sea correcta. Si yo tengo mal mis probabilidades de cambio en las bases, pues van a estar mal las probabilidades de las hipótesis. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo un modelo evolutivo se usa para calcular las probabilidades de filogenias. En este ejemplo vamos a tener solamente
3 taxones, 2 caracteres y 2 estados de carácter. En una matriz de datos de secuencias tendríamos 4 estados de carácter, pero aquí para simplificar solamente vamos a poner 2, el estado 0 y el estado 1. Nuestro modelo dice que la probabilidad de que cambie en algún momento ese carácter de 0 a 1 o de 1 a 0 es de 0.1 y que no cambie es de 0.9. Lo que nosotros estamos observando es el estado que tienen ahorita los taxones. Esos los estoy viendo, los tengo en mi mesa, los vi al microscopio y tienen 0, 1 y 1. Pero no sé los estados de carácter que estarían en los nodos. Esos los voy a determinar, los voy a probar y voy a calcular la probabilidad de cada uno de esos estados. Ahorita vamos a trabajar solamente con el carácter 1, el 2 no le hagan caso, con este modelo evolutivo y vamos a generar un mapeo de caracteres sobre estos árboles. Primero tenemos las 3 posibilidades en las que se puede acomodar estos 3 taxones. Los 3 árboles, que B y C sean grupos hermanos, que A y C sean grupos hermanos, o que A y B sean grupos hermanos. Son las 3 posibilidades. Después voy a poner un 0 o un 1 en los nodos. Ahorita decidí poner 0 abajo y 1 arriba. Es la primera que voy a probar. Tengo que probar varias posibilidades o varias opciones de poner en los nodos. Si yo pongo un 0 en el nodo basal y 1 en el otro nodo, puedo ver o puedo calcular si hubo cambio en cada una de las ramas. Por ejemplo, en el primer árbol, hasta abajo tengo un 0 y en A tengo 0. En esa rama no ocurrió cambio y entonces hay una probabilidad de 0.9. Si tengo en el nodo 0, en el nodo de abajo 0 y en el siguiente nodo 1, es que hubo cambio. Entonces le pongo una probabilidad de 0.1. Eso hago con todas las ramas y después multiplico esas probabilidades. Esa es la probabilidad de ese árbol. Hago lo mismo para los otros 2 árboles con ese mismo mapeo, es decir, con 0 en el nodo de abajo y 1 en el de arriba, los taxones terminales con lo que haya observado, esos no los puedo cambiar, y saco la probabilidad de cada uno de los árboles. En este caso, el árbol 1 es el más probable, según los cambios, porque mi modelo evolutivo me está diciendo que el que ocurra un cambio es menos probable que el no, y el árbol 1 es el que menos cambios produce. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con otro mapeo de caracteres. Si se fijan en los árboles, en los 3 árboles de abajo, ya los 2 nodos tienen 0. Ya hice los cálculos para los 3 árboles de arriba y me salieron ciertas probabilidades. Ahora voy a hacer la misma técnica de calcular probabilidades en cada rama, pero considerando que hay 0 y 0 en los nodos. Sigo solamente en el carácter 1. Entonces, si hago los cálculos en los 3 de abajo, me dan esas probabilidades. En realidad, si pongo 0 y 0, no me está dando, los 3 árboles son igualmente probables. Con estos 2 mapeos, puedo sumar la probabilidad de cada uno de los árboles y, en este caso, el árbol 1 es el más probable según ese modelo. Faltan otros mapeos. Puedo poner 1 y 1 en los nodos, 1 y 0, y que tendría que calcular esas probabilidades y sumárselas a esa y tener todas las posibilidades, la probabilidad de cada una de esas. Entonces, aquí me está diciendo que el árbol 1 es el más probable, según mi modelo evolutivo. Fíjense, si cambio el modelo evolutivo, cambiaría completamente las probabilidades de mis árboles. Eso que se hizo con el carácter 1 de cada uno de los árboles y cada uno de los mapeos, calcular la probabilidad con ese modelo evolutivo, se tiene que hacer con el carácter 2, con el mismo modelo. Los mismos cálculos, excepto que cambiaron los terminales, porque pues, es otro carácter. Para el primer mapeo de caracteres, es decir, poner 0 en el nodo de abajo y 1 en el nodo de arriba, calculo las probabilidades y resulta que el árbol 1 y el árbol 3 son igualmente probables. Hago lo mismo con el otro mapeo poniendo 0 en los 2 nodos
calculo las probabilidades, otra vez me da que los tres son igualmente probables y sumo las probabilidades del primer mapeo de 0 y 1 en los nodos y el segundo mapeo de 0 y 0. Y me da las probabilidades de esas filogenias o de ese árbol según el carácter 2 y según ese modelo evolutivo. Después multiplico las probabilidades del primer carácter por las probabilidades del segundo y eso me da la verosimilitud de cada una de las filogenias. En este caso, los dos caracteres o la multiplicación me está diciendo que el árbol 1 es el más probable y que tiene mayor verosimilitud. La verosimilitud como tal, si se fijan aquí sacamos solamente dos caracteres y las probabilidades todavía son manejables. Pero si tenemos muchas posiciones y de cada una, que sería un carácter, sacamos una probabilidad, saldría un número muy pequeño. Entonces para reportarlo se saca el logaritmo natural de ese número que nos sale y sale negativo. Entonces lo que tenemos que buscar es la filogenia que tenga el número más grande, la verosimilitud más grande, es decir, la menos negativa, la más cercana a 0. En este caso, el árbol 1 tiene menos 5, que es más cercano a 0 que menos 7, o menos 7 de los otros dos árboles. Eso es lo que reportan los programas y se selecciona al árbol más probable. Esto que estamos haciendo aquí tiene que hacerse solo se hizo con 3 taxones, con 2 caracteres y con 2 estados de carácter en cada uno. Pero si se tienen muchos taxones, decenas o cientos, filogenia o más bien secuencias de miles de pares de bases y 4 estados posibles, estos cálculos son muy complicados, tardan meses incluso en realizarse en computadora. Pero al final eso es lo que está haciendo. Más complicado, pero eso es lo que hacen los algoritmos que buscan máxima verosimilitud para sacar filogenias en base a un modelo evolutivo. Con esto podrán darse cuenta de que si yo le cambio ese modelo evolutivo, si cambio en lugar de .9 y .1 a .5 y .5, todas mis probabilidades de las filogenias van a cambiar. Entonces, el modelo es muy importante para seleccionar cuál es la filogenia más probable. Y si se equivocan en el modelo, se equivocan en la filogenia más probable. ¿Qué es lo que tienen que poder responder de este video? Primero, ¿qué es un modelo evolutivo? Y luego, en forma general, cómo el modelo se utiliza para encontrar filogenias o inferir filogenias con métodos de máxima verosimilitud.